800 años. Durante casi 8 siglos, una maquinaria política increíblemente compleja dominó la península ibérica, Al-Ándalus. Hoy nos vamos a meter de lleno en las tripas de esa maquinaria, en los engranajes de un sistema de poder que desde luego desafió al tiempo. A ver, la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Cómo es posible que un sistema político aguante casi 800 años? ¿Cuál era su secreto? Pues para entenderlo, vamos a hacer un viaje por su arquitectura de poder, desde la figura que estaba en lo más alto de la pirámide hasta los cimientos de su sociedad. Y claro, como en casi cualquier sistema de este tipo, todo empieza arriba del todo. En el corazón de Al-Ándalus, el poder salía de una única figura, aunque su título y su autoridad, como veremos, cambiaron de una forma decisiva. Lo primero que hay que tener clarísimo para entender Al-Ándalus es su estructura. Hablamos de un sistema autocrático, con una jerarquía súper rígida. En la cúspide, una minoría de origen árabe concentraba todo el poder. Y bueno, tenía la sartén por el mango, decidiendo el destino de una población súper diversa y multiétnica. Al principio, la cabeza visible de Al-Ándalus tenía el título de emir. Esto le daba un poder político y militar casi total, pero ojo, con un matiz súper importante. La autoridad religiosa definitiva no estaba en Córdoba, estaba en manos del califa de Bagdad. Era, en el fondo, reconocer que la última palabra en lo religioso la tenía otro, muy lejos. Y aquí lo vemos súper claro, el cambio radical. Pasamos de la figura del emir, que era un líder con poder, digamos, terrenal, a la del califa, que lo unificaba todo en una sola persona. El poder político, el militar y, esto es lo que lo cambia todo, también el religioso. O sea, el pack completo de poder, la autoridad total. Y llegamos a una fecha clave, el 929. Esto es un punto de inflexión total. Lo que hace Abd-ar-Rahman III es una jugada maestra, súper audaz y revolucionaria. Se autoproclama califa. Con este gesto, no solo corta la dependencia simbólica de Bagdad, sino que declara a Al-Ándalus un poder independiente y soberano en todos los sentidos, y se pone de tú a tú con los grandes poderes del mundo islámico. Claro, que nadie se imagine al califa solo en su palacio tomando todas las decisiones, ni de broma. Detrás de él había todo un engranaje, una maquinaria administrativa que hacía que el Estado funcionase en el día a día. Y la pieza fundamental, la mano derecha del califa, era el hajib. Para que nos hagamos una idea, es como si fuera un super primer ministro o un gran visir. Era el verdadero director de orquesta del gobierno, el que se encargaba de que la voluntad del soberano se cumpliera y de coordinar a todos los ministros. Y que nadie piense que era un segundón, ¿eh? El poder de este cargo podía ser brutal. El caso más conocido, el del libro, es el de Al-Mansur. Él nunca fue califa, pero desde su puesto de hajib, él y sus hijos manejaron los hilos de todo el Estado, demostrando que esta posición podía, en la práctica, llegar a tener más poder real que el propio califa. Una locura. Vale, y ayudando a este hajib, teníamos el Diwan, básicamente el Consejo de Ministros de la época. Estaba formado por los visires y cada uno era como un ministro experto al frente de un área clave del gobierno, ya fueran las finanzas, las relaciones exteriores o las comunicaciones. Y este Diwan no se andaba con chiquitas, ¿eh? Sus tareas eran, literalmente, el sistema nervioso central del Estado. Se encargaban de la diplomacia con los reinos vecinos, que no era poca cosa, mantenían las comunicaciones oficiales con un sistema de correo y, sobre todo, lo más importante, controlaban la pasta, el dinero del tesoro público, que al final es la gasolina que mueve todo. Bien, ya tenemos la cabeza del Estado en Córdoba. Pero, ¿cómo se las apañaban para controlar un territorio tan grande y variado desde un único punto? Pues la clave, como casi siempre, estaba en una buena organización. Dividir para controlar. 22. Quedémonos con ese número. El territorio de Al-Ándalus se dividió en 22 provincias, que ellos llamaban coras. Y esta división no fue al azar, ni mucho menos. Era una forma muy inteligente de asegurarse de que los impuestos y las órdenes llegaban a todas partes, desde Córdoba, de forma eficaz. Y en cada una de estas coras había un jefe, el wali, el gobernador provincial. Y aquí está el meollo del asunto. Lo nombraba el califa a dedo. Esto no era un detalle sin más. Era el mecanismo perfecto para asegurarse de que el tipo era leal a muerte y que sus órdenes se cumplían en cada rincón del territorio sí o sí. Y claro, toda esta gente, toda esta organización cuesta dinero, mucho dinero. ¿De dónde salía? Pues de un sistema de impuestos muy bien pensado. Había impuestos religiosos para musulmanes, como el zakat, tributos específicos para los no musulmanes, como la chicia, se cobraban tasas en los mercados y una fuente de ingresos fundamental era el botín que se conseguía en las guerras. Vamos, que el sistema de impuestos era un reflejo perfecto de cómo estaba montada la sociedad y quién mandaba. Pero bueno, un Estado no es solo burocracia y dinero. Hace falta algo que le dé cohesión, unas reglas del juego claras para todos.
Y aquí entra en juego el otro gran pilar del poder en Al-Ándalus, la justicia. El protagonista absoluto aquí era el cadí. Pero de nuevo, no pensemos en un juez como los de ahora. Su poder iba mucho, mucho más allá. Era quien interpretaba y aplicaba la ley islámica, la Sharia. Y esta ley lo regulaba absolutamente todo, desde un contrato de compraventa hasta cómo rezar. No había separación entre lo civil y lo religioso. El poder del cadí se notaba en el día a día de la gente, vamos. Tenía audiencias públicas cada semana, era el que dirigía la importante oración comunitaria del viernes y su opinión pesaba muchísimo en la política local. Era, resumiendo, el pilar moral, legal y social de la comunidad. Casi nada. Vale, tenemos administración, tenemos justicia, ¿qué nos falta? Pues lo que sostiene todo al final, la fuerza militar. La capacidad de defender las fronteras y de imponer su poder era la garantía final de que todo ese chiringuito se mantenía en pie. Y el ejército, pues, era un poco como la propia Al-Ándalus, un auténtico crisol de pueblos. En sus filas estaban los árabes de la élite, claro, pero la gran mayoría eran bereberes del norte de África e incluso mercenarios eslavos. Esta mezcla le daba mucha fuerza, sí, pero también era un polvorín. Podía saltar por los aires en cualquier momento. Dentro de este ejército, en realidad, había como dos modelos distintos que convivían. Por un lado estaban los voluntarios, gente normal que por fe se apuntaba a las campañas militares, a lo que se consideraba Guerra Santa, como un deber religioso. Pero la fuerza de verdad, el núcleo duro del ejército califal, eran los profesionales. Estos no iban a la guerra por devoción, no, iban porque cobraban. Eran mercenarios de élite, de muchos orígenes distintos, y su única lealtad era con quien les pagaba la nómina, el califa. Y ojo, que no todo era combatir en tierra firme. Para defenderse de los ataques de piratas, sobre todo de los normandos, los vikingos, montaron una flota naval potentísima que en su mejor momento, allá por el siglo X, llegó a dominar las rutas del Mediterráneo y a proteger sus costas. Así que repasemos un momento. Tenemos un poder centralizado y absoluto, una administración muy eficiente, una población increíblemente diversa y un ejército profesional de mercenarios. La pregunta que queda flotando es, ¿fue toda esta maquinaria la receta de su éxito y de su larga vida? ¿O, por el contrario, toda esa mezcla y esa dependencia del dinero eran una bomba de relojería a punto de estallar? La historia parece decirnos que en realidad fue las dos cosas al mismo tiempo.